Hoy en día, hoy en día es muy fácil. Hoy en día como las personas, hoy en día como los cristianos, hoy en día para los cristianos hoy en día, es muy fácil ir a un determinado lugar y, y darle a una persona. Como cristianos es muy fácil ir a un determinado lugar o reunirse en un lugar y como cristianos darle a una persona que está ahí en la calle tirado, o una persona que está en silla de ruedas o que está que no está bien de sus facultades mentales. Es muy fácil llegar y darle un plato de comida, darle algo que vestir, darle un poco de dinero. Como iglesia y como cristianos nos es muy fácil hacer esto a una persona, una persona que esté inválida, a una persona con alguna discapacidad mental o física. Es muy fácil como cristianos llegar y darle un plato de comida, darle ropa que vestir, es muy fácil. Como iglesia y como cristianos. Pero la verdadera necesidad que hay en el mundo no es esa. Recordemos de que la Biblia dice que Dios vino a deshacer las obras del enemigo. Dice la Biblia que Dios vino a deshacer las obras del diablo. Entonces, me puedo encontrar una persona en la calle tirada, o puedo encontrarme una persona con alguna discapacidad, o incluso una persona que no esté bien de sus facultades mentales. Pues yo puedo llegar con esta persona y yo puedo darle un plato de comida, tal vez que vestir. Pero no es lo mismo llegar yo a un determinado lugar e encontrarme una pareja de hombres o encontrarme una pareja de mujeres besándose, o encontrarme una pareja de hombres besándose, o encontrarme a alguien drogándose. No es lo mismo llegar y enfrentar a estas personas, no es lo mismo evangelizar a una persona con alguna discapacidad física o o con alguna necesidad física. No es lo mismo evangelizar y decirle a una persona que tiene que buscar a Dios, que tiene que arrepentirse, que tiene que dejar sus malas obras. Pues dice la Biblia que Dios vino a deshacer las obras del diablo. Entonces, no es lo mismo, te digo, dale como cristiano, como iglesia, dale a una persona un plato de comida, ropa, a llegar donde están unos homosexuales haciendo muestras de cariño público. Si tú llegas con estas personas y les empiezas a decir que lo que están haciendo es pecado y que está mal, lo primerito se van a enojar, se van a ir, tal vez te van a agredir física y verbalmente. Llevas el riesgo de que le hablen a la policía, llevas el riesgo de que digan que lo están molestando. No es lo mismo, pero que si tú le digas a una persona de una pareja de homosexuales, una pareja de lesbianas, o alguien que se esté drogando, o alguien que esté tomando en plena calle, y tú llegas, si tú le das un plato de comida, que lo van a agarrar. Pero si tú le dices que lo que están haciendo, que necesitan arrepentirse, que lo que están haciendo está mal delante de los ojos de Dios, y que el día que mueran, si mueren en esas condiciones y haciendo eso que a Dios no le agrada, te van a echar a la policía, te van a golpear, te van a agredir. No les va a gustar que les digas que lo que están haciendo es pecado y está mal. Por eso te digo, no, la necesidad que Dios mandó a la iglesia y a cubrir a la iglesia no es de dar ropa o dinero para que la gente se siga perdiendo, sino que la Biblia dice que Dios vino a deshacer las obras del diablo, a deshacer las obras del enemigo. Entonces, con la iglesia verdadera se tiene que enfrentar a todas estas cosas, a llamar al pecado pecado, a llamar las cosas tal y como son, no tapar el pecado ni encubrir el pecado, sino a deshacer el pecado, a deshacer las obras del diablo. A decirle a esa pareja de homosexuales, esa pareja de lesbianas, ese drogadicto, ese alcohólico, ese hijo rebelde, ese muchacho rebelde, esa hija rebelde, esa mujer, esa anciana rebelde,
ese anciano rebelde que anda haciendo cosas que ya no van de acuerdo con su edad. Decirles que tienen que arrepentirse, que tienen que buscar a Dios, porque si mueren bajo esas condiciones, su alma se va a perder, no van a ir al cielo. A eso no, pero eso es más difícil que darles un simple plato de comida, darles algo de dinero. Eso cualquier cristiano, cualquier iglesia lo puede hacer, pero no cualquier iglesia se enfrenta a los espíritus que traen esas personas que te acabo de mencionar. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? ¿Qué es lo que yo quiero hablar y qué es lo que yo quiero explicar? Que la necesidad que Dios mandó a cubrir a la iglesia nunca ha sido de dar ropa o dar comida a la gente con alguna necesidad física o mental, o con alguna desviación que no va de acuerdo con el orden establecido por Dios. No es lo mismo, Dios no nos mandó eso. Dios nos mandó a deshacer las obras, a predicar su palabra a predicar el mensaje de arrepentimiento y salvación, a deshacer las obras del diablo. Entonces, la iglesia verdadera es a lo que Dios la llamó y a lo que se tiene que enfrentar, a deshacer las obras del diablo. A decirle a esa gente que tiene que arrepentirse, a decirle a esa gente que lo que están haciendo es pecado y el día de mañana que mueran en ese pecado, practicando y haciendo ese pecado, no se van a salvar, se van a ir al infierno, sus almas se van a perder. Eso es lo que Dios nos mandó, a deshacer las obras del diablo, a predicarle a esa gente. Dios no nos mandó a dar comida y ropa a la gente necesitada. Es bueno hacerlo, si lo tienes, dice la Biblia, aunque si lo tienes lo hagas. Pero ese no es el evangelio, ni es la necesidad que Jesús quiere que cubramos, ni a eso, Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a deshacer las obras del diablo, a descubrir el pecado, a sacar el pecado, a reprender el pecado. Claro, hay que hacerlo con mansedumbre y amor, pero te digo, no es lo mismo enfrentarte a estas clases de espíritus. No es lo mismo enfrentarte a esta clase de espíritus que tienen estas personas a simplemente nomás dar un plato de comida o un vestido, un pantalón que vestir. Nadie se va a ofender porque tú le das un plato de comida. Nadie se va a ofender porque tú le des un pantalón, una blusa, una camisa. Nadie se va a ofender si les das algo de dinero. Pero en cambio, dile a esa persona que está ahí drogándose, dile a ese alcohólico que está ahí tirado ahí tomando, dile a ese homosexual, dile a esa lesbiana, dile a ese afeminado, dile a ese ladrón, dile a ese anciano, esa anciana rebelde, a ese joven rebelde, a esa persona maldiciente, dile que tiene que arrepentirse y tiene que buscar a Dios, porque las obras que está haciendo lo van a llevar a la muerte eterna. El día que se muera se verá al infierno, no va a tener vida. No es lo mismo, ¿verdad que no es lo mismo? Entonces, ¿a qué nos llamó Dios? A deshacer las obras del enemigo. Dios no nos mandó a encubrir el pecado o a tenerle pena o lástima al pecado, no. Dios nos mandó a descubrir el pecado y a deshacer las obras del pecado. Pues dice la Biblia que manifiestas son las obras de la carne, porque todo esto es lo que está manifestando hoy en día, las obras de la carne, no las obras del Espíritu, ni las obras de Dios. Entonces, eso es lo que nos mandó Dios, y recordemos que la luz siempre tiene que prevalecer, y la luz siempre tiene que estar por encima de la oscuridad. Jesús te bendiga.